Buenas tardes. Por la necesidad de la formación de un Estado palestino surgió el reconocimiento de Israel y Palestina y el derecho a exigir y vivir en paz bajo el abrigo de amenazas. Y en el origen del Estado de Israel en 1947 surge una resolución de la ONU que avala la creación de un Estado integrado por árabes, musulmanes, judíos y árabes cristianos. Hablaremos de las 5 guerras que surgieron durante el conflicto israelí. Durante la guerra contra Hezbollah, una patrulla israelí bajo las órdenes del coronel Efroni se dirigía a la frontera por donde la milicia libanesa había hecho su incursión en tierras israelíes en julio del año pasado. Esta carretera que separa a Israel de Líbano se ha convertido en el frente de batalla del conflicto. Es cierto, justo aquí es donde empezó la guerra. Y aquí es donde Hezbollah secuestró a nuestros soldados. Los militantes de Hezbollah cuentan con el apoyo del régimen iraní. El coronel está buscando pruebas que impliquen a este directamente. Esta es una pieza del mortero que fue disparado durante el secuestro. Es una carcasa de 120 milímetros fabricada en Irán. Sin embargo, en opinión de Israel, Irán encierra una amenaza más preocupante: la llamada del presidente del país para la eliminación de lo que él llama el régimen sionista. Le creo porque está sentando las bases para la exterminación. Todas las señales apuntan a que, si está dentro de sus posibilidades, llevará a cabo sus amenazas. Irán es el único miembro de Naciones Unidas que lanza públicamente amenazas de destrucción contra otro miembro de la organización. Está alentando el genocidio. Los líderes políticos y militares de Israel están convencidos de que Irán está desarrollando armamento nuclear. En este programa desvelaremos cómo y cuándo se enfrentarían con esta amenaza. En 1948 Israel logra su independencia en Palestina. La creación del Estado judío da lugar a la primera guerra entre árabes y judíos. Ahora le daremos paso a nuestro compañero Diego, que tiene más información. En 1967 estalló una nueva guerra entre árabes e israelíes, que se llamó la Guerra de los 6 Días, que salió victorioso fue el Estado israelí con importantes ventajas territoriales. En la década de los 60, mientras sirios e israelíes se enzarzaban en conflictos fronterizos en los altos del Golán, el presidente egipcio Nasser se dio cuenta de que su influencia en el mundo árabe iba disminuyendo. No podía permitir que Siria se convirtiera en la principal fuerza agresora contra Israel. A mediados de mayo de 1967, el presidente egipcio ordenó a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que abandonaran la península del Sinaí. Quizá Nasser solo deseaba que se retiraran parte de estas fuerzas de paz, o, con suerte, que Uzant dijera que no, que las fuerzas de paz debían quedarse en interés de la seguridad y la paz internacionales. De este modo, Nasser podría argumentar que la Organización de las Naciones Unidas se oponía a sus propósitos. Y Naciones Unidas podría decir a su vez que no tomaría en cuenta el parecer de Nasser. Y este habría mostrado su fuerza ante Israel, que era lo que le interesaba. Pero, para gran sorpresa del presidente egipcio, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas abandonaron la zona, y de pronto Nasser, que había estado hablando de forma muy beligerante contra los israelíes, mostrando intenciones absolutamente agresivas a través de sus palabras, se encontró súbitamente con que nada ni nadie se interponía entre él y los israelíes. Ahora Nasser vigilaba los estrechos de Tirán, el acceso de Israel al Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo. Con las fuerzas egipcias dominando los estrechos, podía cortarse el acceso por mar al puerto israelí de Eilat. Los expertos internacionales observaban los preocupantes acontecimientos. A pesar de que los estrechos de Tirán estaban dentro del límite de los 5 kilómetros de las aguas territoriales egipcias, estos estrechos eran un canal internacional. Bloquear el paso a los barcos de un país se consideraba un acto de guerra. Los israelíes contemplaron con alarma cómo los egipcios se preparaban para la guerra. El 20 de mayo movilizaron a su ejército, convocaron a los reservistas y paralizaron la economía del país. También vieron cómo Nasser forzaba al joven rey Hussein de Jordania a unirse a la estructura de mando formada por Egipto y Siria. Observaron cómo los sirios construían su canal y cómo las fuerzas de Nasser se concentraban en el Sinaí. Mientras tanto, la sexta flota norteamericana se puso en alerta en el Mediterráneo y como contrapartida, la flota soviética del Mar Negro empezó a su vez a navegar hacia los Dardanelos.
El 28 de mayo, Nasser anunció: pensamos realizar un ataque general sobre Israel. Será una guerra total. Nuestro objetivo básico es la destrucción de Israel. En otras noticias, en 1968 surge la Organización para la Liberación Palestina, OLP, conformada por 4 años antes por el primer Consejo Nacional Palestino. En Múnich, Alemania, en los Juegos Olímpicos de 1972, un grupo palestino secuestra y asesina a 11 atletas, provocando consternación mundial para la causa palestina. La presencia de un equipo de Israel es altamente significativa. El hecho de que atletas judíos asistan a las Olimpiadas alemanas simboliza el espíritu de los Juegos. Uno de los competidores es el levantador de pesas David Berger, de 28 años. David proviene de Cleveland, Ohio. No logró clasificar para el equipo olímpico de Estados Unidos, pero por ser judío, tiene derecho a representar a Israel. El graduado en leyes tiene pocas posibilidades de ganar una medalla, pero no le importa. Simplemente quiere competir. Consideraba que competir en las Olimpiadas como levantador de pesas sería su mayor logro. Andrés Spitzer es entrenador de esgrima. Para él, participar en las Olimpiadas corona la mejor época de su vida. André contrajo matrimonio hace un año. Su esposa Anki tuvo su primer hijo hace apenas 5 semanas. Éramos una pareja joven, muy enamorada. Y recién habíamos tenido una hermosa hija. ¿Qué podía andar mal? Nada. André y David se alojan con el resto del equipo israelí en la Villa Olímpica. Es un complejo enorme construido especialmente para albergar a 10.000 competidores, entrenadores y funcionarios. Los atletas israelíes están alojados en la manzana 31 de la Connolly Strasse, cerca del límite del complejo. A pesar de que hay buena voluntad en la villa, el mundo exterior pasa por una época inestable. Los terroristas crean una agitación sangrienta. Una facción palestina conocida como Septiembre Negro es particularmente despiadada. Mientras los atletas duermen en la Villa Olímpica, hombres armados y enmascarados lanzan un ataque. Los terroristas matan a 2 personas y toman 9 rehenes. Después de horas de negociaciones, se lanza un operativo de rescate desesperado. Matarán a esas personas. Pero todo termina en una catástrofe. Y de pronto, ¡bum! Y las apuestas terminan. 17 personas mueren y el mundo se enfrenta a una nueva y aterradora realidad. Nadie está a salvo del terrorismo. Una rebelión civil árabe estalló en 1987, provocando graves hechos territoriales y se creó la organización extremista Hamas. En 1993, delegaciones israelíes y jordano-palestina, con la mediación de Estados Unidos y Rusia, firman los acuerdos de Oslo, Noruega. Hace 20 años se firmaban en Washington los acuerdos de Oslo entre la OLP dirigida por Al-Fatah y el régimen de Israel. Tal día como hoy, un 4 de mayo de 1994, se ponían en marcha dichos acuerdos. Caía entonces uno de los pilares de la causa palestina cuando por primera vez una facción palestina reconocía a Israel. Fue un acuerdo maldito para la causa palestina y representó el golpe más fuerte para el proyecto nacional palestino. También dio legitimidad al enemigo sionista sobre más del 70% de la tierra palestina, mientras que nuestra revolución, nuestra yihad, nuestra lucha y nuestros sacrificios eran para liberar Palestina desde el río hasta el mar. Con los acuerdos de Oslo, el Plan Nacional Palestino quedaba limitado como máxima aspiración a las fronteras de 1967. Los palestinos tomarían control del 63% de la franja de Gaza y la ciudad de Jericó. El resto de Palestina quedaría dividida y sumida en una incógnita de la que Israel sacaría provecho. Los acuerdos de Oslo fueron firmados principalmente para evitar las metas de la primera intifada palestina y los derechos y principios nacionales del pueblo palestino. Israel se adelantó en este acuerdo intentando desahogarse de la causa del pueblo palestino, que consiste en establecer su estado dividiendo la tierra en pequeñas áreas autónomas. Estos acuerdos tuvieron lugar mientras los palestinos se encontraban en continuos enfrentamientos con el ejército israelí. Las cuestiones acerca de Jerusalén
los refugiados, los asentamientos o las fronteras exactas fueron excluidas. La ocupación israelí aprovechó dicho acuerdo para continuar el proceso de judaización y limpieza étnica que se hace en Jerusalén al-Quds y para continuar el proceso de colonización en Palestina, sobre todo en Cisjordania. Los grandes bloques de asentamientos han hecho de Cisjordania cantones separados. Además, el sueño palestino de tener su estado independiente con Jerusalén como capital está en peligro. Ataques suicidas y asesinatos durante el mes de agosto. Una poderosa explosión destruyó un restaurante en el centro de Jerusalén, dejando al menos 19 muertos y más de 74 heridos como resultante de un ataque suicida. Presiones israelíes sobre Al-Fatah, los esfuerzos que se detengan los atentados de las milicias. La violencia es constante y lamentablemente cotidiana. Por eso que si revisamos lo que pasó en la última semana en el lugar, vamos a encontrar a soldados israelíes que mataron o hirieron a palestinos que seguramente armados se encontraban provocando, y también existen encuentros con exactamente la situación inversa. No se sabe exactamente el motivo formal de esta explosión. Ocurrió adentro de un ómnibus muy cerca de la estación terminal allí en Jerusalén. Repito, es la capital de Israel, pero al mismo tiempo es disputada por los palestinos, que son los vecinos. La convivencia es cada vez más difícil en el lugar y vuelve a traer muertos. Hace mucho tiempo que no se escuchaba acerca de atentados con muertos en esa zona, lamentablemente. En septiembre del 2004 muere Yasser Arafat en grave estado. Y todos nos unimos a una sola voz para lograr la paz entre estos dos países. ¿Cómo murió Yasser Arafat? Es la pregunta que se hacen muchos palestinos desde su muerte hace 8 años. En unos meses pueden obtener su respuesta. Las autoridades colocaron una ofrenda floral ante el mausoleo en el recinto de la Mucata, sede de la presidencia de la Autoridad Palestina, después de que se exhumaran los restos del histórico dirigente palestino. Expertos suizos, rusos y franceses los examinarán para determinar si fue envenenado o no. Cuando obtengamos las evidencias, iremos a la Corte Penal Internacional. Esperamos que esta sea la primera decisión a nuestro favor en un juicio de aquellos cuya política consiste en asesinar. La hipótesis de envenenamiento cobró valor tras una investigación de la cadena Al Jazeera difundida en julio, que encargó a un laboratorio suizo un análisis de los efectos personales del fallecido líder. Las pruebas revelaron la presencia de polonio, una sustancia tóxica. Las sospechas han rodeado la muerte de Arafat desde que su salud se deterioró rápidamente antes de morir en 2004 en un hospital cerca de París. A pedido de su esposa no se le hizo una autopsia, pero muchos palestinos sospechan que él puede haber sido envenenado por Israel. Sabíamos desde el comienzo que la muerte de Arafat no se debió a causas naturales. En sus últimos días de vida estaba muy delgado y frágil. Hubo voces contrarias a la exhumación. Algunos dijeron que se estaba profanando la tumba y que es poco probable que se descubra algo nuevo. Estoy en contra de la apertura de la tumba del presidente Arafat, porque tal como Israel mata a los líderes de Gaza, mató a Yasser. Esto está claro y no es necesario investigarlo. Este procedimiento, además, es irrespetuoso hacia Arafat. Se sabe que lo mataron, y si se prueba que Israel lo mató, ¿qué se hará al respecto? Las muestras serán llevadas a laboratorios en el extranjero. Llevará varios meses conocer los resultados. Israel niega estar implicada en la muerte de Arafat y desestimó la exhumación como irrelevante.